Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Anthony Medina Rivas Plata y soy politólogo, soy coordinador de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y un poco el tema que yo quería hablar es contar una experiencia personal a partir de la cual se derivan ciertas reflexiones sobre las cosas que suceden en nuestro país. Yo acabo de regresar hace muy poco a Perú. Yo soy limeño, no soy arequipeño, y yo vivo desde hace 8 meses aquí en Arequipa. Yo realicé una maestría en políticas públicas en la Universidad de Rotterdam y en la Universidad de York, en el Reino Unido. Y me incorporé acá a la plana docente de la carrera de Ciencia Política, que es la nueva carrera que ofrece la Universidad Católica con el objetivo de formar politólogos, analistas y expertos en políticas públicas y resolución de problemas políticos. Y lo primero que yo percibí al momento de llegar aquí de vuelta a mi propio país, luego de haber estado solamente 2 años afuera, fue algo que la gente suele llamar choque cultural inverso. Nosotros sabemos qué cosa es un choque cultural, ¿no es cierto? Un choque cultural es cuando tú llegas a un nuevo país, una nueva cultura distinta, aprendes cosas distintas sobre cómo funciona esa sociedad, cómo se mueve, las cosas que hay, las cosas que existen, y tú no y tú tienes, digamos, una dificultad para entenderla porque no es como tú lo entendías en tu propio país, ¿no? Temas como el idioma, la cultura, los hábitos o costumbres, ¿no? Y a mí me tocó lo que se llama el choque cultural inverso. ¿Qué cosa es el choque cultural inverso? Cuando sientes choque cultural luego de haber estado 2 años afuera y volver a tu propio país y ver cosas en tu propio país que antes no las habías percibido, sino a partir del momento en que tú lo comparas con una situación anterior. Yo estuve en Holanda, efectivamente, que es una de las sociedades más democráticas del mundo, en donde la pobreza es, digamos, bastante baja. La política es una política democrática, la corrupción se ha llevado, digamos, a niveles muy bajos, pero sobre todo, como sociedad, es una sociedad sumamente democrática. Es decir, es completamente normal, ¿no?, que, por ejemplo, que tú manejes bicicleta para ir al trabajo, ¿no?, y que en el camino te encuentras al primer ministro de Holanda, que también está manejando bicicleta a tu costado, yendo a su trabajo, en el Palacio de Gobierno de Holanda, ¿no? O sea, y tú lo primero que dices es, bueno, o sea, no está protegido pues por toda una, por toda una caravana de automóviles y de seguridad, ¿no? Es algo que tú no ves, ¿no? Otra cosa es que el Estado está muy presente en cada una de las actividades que se dan. Digamos, desde el momento en que hablamos de servicios públicos, hasta, por ejemplo, un concierto de música, los servicios sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de los ancianos, de los mendigos, ¿no? Hay un servicio social que protege al Estado, ¿no? Entonces, yo vengo aquí, yo regreso a mi propio país, y algunas cosas que nosotros habíamos internalizado, o que al menos yo había internalizado como algo natural, digamos, por falta de contrastar sociedades, lo vengo a ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente han tenido la oportunidad de viajar de Lima a Arequipa o de Arequipa a Lima en bus, y ustedes pasan, por ejemplo, por el balneario de Asia, ¿no? El famoso balneario de Asia, Asia, tan conocida, ¿no? Y cuando lo primero que tú miras, lo primero que tú ves al momento de voltear hacia la mano izquierda, es que ves, pues, crecimiento económico, ¿no? Ves abundantes negocios, ves empresas, ves mucha actividad económica, ¿no? Sin embargo, si tú dejas de mirar a la izquierda y en lugar de eso miras a la derecha, tú miras el famoso Asia Pueblo, el pueblo de Asia. Es decir, el balneario de Asia está ubicado en un distrito, que es el distrito de Asia, que es uno de los más pobres de la región de Lima. Es decir, no estamos hablando de un país aparte, o sea, estamos hablando de algo que tú ves apenas tú cruzas la pista. Solamente tienes que cruzar la pista para ver casas de esteras, no hay agua, no hay servicios públicos, hay camiones, cisternas que transportan el agua, y los precios, naturalmente, ustedes comprenderán, son muy caros para la gente que habita en esos lugares. Entonces,
parte del tema de investigación que ameritaba, digamos, lo que yo vengo haciendo ahora en la Universidad Católica Santa María, es entender un poco cuáles son las condiciones que generan esta clase de problemas, ¿no? Y esas diferencias sociales y económicas tú las ves en todos lados, ¿no? Un amigo holandés que vino el año pasado, ustedes recordarán el año pasado que hubo los famosos huaicos en el norte, ¿se acuerdan? ¿No? Que se destruyó todo el norte, ¿no? Que se caían los puentes, bueno, no se caían, sino que se desplomaban, ¿no? Era, era un cambio de término, pero ciertamente eso ocurría, pues, ¿no? En el norte, y este amigo alemán, holandés, perdón, que estaba en Lima, me decía, oye, o sea, yo veo los comerciales de la marca Perú, veo los de las agencias de turismo, y me venden a Perú como si Perú fuera, pues, efectivamente un país desarrollado, ¿no? Buenos restaurantes, buenos servicios, buenas casas, ¿no? En general, actividad económica dinámica, ¿no? Y lo primero que yo me doy cuenta es que eso solamente se circunscribe a unos 4 o 5 distritos de Lima, porque obviamente lo que me dijo el holandés es, yo no quiero conocer Miraflores, San Isidro, Surco, o sea, a mí no me muestres lo más bacán, yo quiero ver cómo es que se vive realmente en América Latina, ¿no? Y justo cuando empezaron las noticias sobre los huaicos y sobre el desmoronamiento en el sur del Perú, perdón, en el norte del Perú, lo primero que me preguntó es, ¿y cómo esto logró deshacerse de una manera tan fácil, de una manera tan endeble? Digamos, hace una semana estábamos hablando sobre restaurantes caros y sobre inversión y sobre minería, y a los 5 días ya estábamos hablando sobre falta de agua, dengue, colapso de servicios públicos, gente que está pidiendo donaciones a nivel internacional. Es decir, ¿cómo es que un país que se supone que está construido sobre cimientos macroeconómicos tan estables puede derrumbarse de una manera tan sencilla? Y eso es un poco el tema que amerita mi investigación. Yo esto lo voy a decir, digamos, de una forma bastante clara, ¿no? O sea, en el Perú nosotros hemos tenido un gran problema. Nosotros hemos tenido este paradigma de lo que se llama crecimiento sin desarrollo. Y es muy importante hacer la distinción entre ambos conceptos porque ambos conceptos no son lo mismo. Y nosotros hemos tendido a creer que lo son. Y eso es muy importante distinguir. La diferencia entre crecimiento y desarrollo es la misma que existe entre un medio y un fin. Si tú sacas un billete de tu bolsillo, ¿qué cosa es qué cosa es un billete? ¿Qué cosa es una moneda? Un billete es un pedazo de papel pintado. Una moneda es un pedazo de metal, ¿no? Que solamente tienen validez en tanto y en cuanto en las cabezas de las otras personas ese objeto tiene validez, pero por sí misma no lo tiene. Y tú lo ves, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un maletín con $1.000.000. Muy bien, puedes darle un buen uso y convertir ese maletín con $1.000.000 en riqueza si es que estás, por ejemplo, viviendo en el centro de Londres. Pero si estás en el desierto del Sahara, ese maletín no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque es solamente un medio, es un objeto que tiene valor solamente en tanto y en cuanto las otras personas le dan valor. Y muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos de eso. El problema del Perú se ha entendido mal porque nosotros hemos considerado que la base del problema económico, perdón, que la base del problema nacional de nuestro país es de carácter económico y ya no es de carácter económico. Hace 25 años, bueno, hace ya 30 años, nosotros tuvimos el Perú en la peor situación posible. Teníamos hiperinflación, teníamos una economía estancada, un aparato productivo que no funcionaba y sobre todo teníamos a Sendero Luminoso tocando a las puertas a Lima, ¿no? Casi tomando el poder. En los 90 se hicieron reformas económicas con el objetivo de romper esa brecha abriendo la economía. ¿Y qué cosa es abrir la economía? Es, primero, eliminar barreras al comercio, privatizar empresas que antes pertenecían al Estado, reducir funcionarios públicos, ¿no? Crear las condiciones para que la inversión viniera. Porque el problema era que el Perú no era un país atractivo. Entonces, para que sea atractivo, tenías que crear esas condiciones. Y el Estado tenía que hacerlas. El Estado intervino a todo nivel
Y la inversión efectivamente empezó a llegar, ¿no? Se privatizaron algunos servicios públicos, empezaron a entrar empresas, ¿no? Y así progresivamente nosotros hemos considerado que el Perú empezaba a desarrollarse, empezaba a cambiar. Y eso es cierto, si tú comparas el Perú de hace 30 años con el Perú de hoy día, tú ves que la cara del Perú ha cambiado. ¿No es cierto? La cara del Perú ha cambiado. Hoy día existen más malls, tenemos restaurantes, ¿no? O sea, hoy día un lomo saltado puede costarte 85 soles, ¿no? Como salió hace poco un escándalo en redes sociales por ese tema. Es decir, hay movimiento económico. Nadie puede negar de que eso no ha sido producto de las reformas económicas que se hicieron en los 90s. El problema un poco que nosotros tenemos y que me hacía notar un profesor que yo tuve en Inglaterra, es que si el Perú se quiere desarrollar, el Perú tiene que entender que los problemas responden a una época dada y a una situación dada. Pero no puedes lograr resultados distintos haciendo lo mismo siempre. Tenemos que cambiar el paradigma. Por eso estamos acá, digamos, en este evento también sobre nuevos paradigmas y cambio de paradigmas. ¿Y cuál era el paradigma en los 80s? El paradigma era de que todo lo tenía que resolver el Estado, ¿no? Si no había plata, imprimías más billetes. Si no había alimentos, creabas una empresa estatal que produjera alimentos. Si te faltaban servicios básicos, tenías que fortalecer los servicios públicos con trabajadores del Estado. Es decir, se consideraba que el Estado era la solución al problema. Eso cambia en los 90s, ese chip cambia en los 90s con reformas que no solamente se hicieron acá en el Perú, sino que se hicieron en otros países de América Latina también, ¿no? Las llamadas reformas liberales, ¿no? O neoliberales, como algunos dicen. Lo que viene después es una contradicción importante, y acá vamos a notar, ¿no? Vamos a hablar del crecimiento económico, las actividades que generan el crecimiento económico, ¿no? Las actividades que han dinamizado nuestra economía, nuestro país, ¿no? Agricultura, servicios. Y yo quisiera discutir un poco estas diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ocurren los problemas del país? Por ejemplo, friaje en Puno. El Perú, junto con Brasil, son de los países que tienen una mayor infección de tuberculosis en el mundo. Estamos casi al nivel de la India, que tiene pues al menos unas 10 veces mayor cantidad de población que nosotros. A ver, allá. Desnutrición crónica. 1 millón de niños con anemia y 400.000 con desnutrición crónica. ¿Por qué el crecimiento económico en nuestro país no puede resolver estos problemas? Y la respuesta es bastante simple, porque el problema actual del Perú ya no es de crecimiento económico. Tenemos que aceptar el hecho de que el paradigma que ha estado gobernando la política y la economía peruana en los últimos 25 años está empezando a hacer aguas, está empezando a fallar. No porque no podamos continuar haciendo lo mismo, sino que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado no se va a dar en el sentido de ¿qué? De que Perú, por ejemplo, hoy día tiene una de las economías más abiertas del mundo. Perú tiene más tratados de libre comercio que los Estados Unidos. Perú tiene más facilidades para la inversión que varios países europeos. Perú tiene niveles de inversión, ¿no? Que pueden compararse con varias de las economías dinámicas del mundo. El problema del Perú ya no es de inversión. La inversión llega, pero la inversión se adapta también a lo que nosotros ofrecemos en el país. ¿Y qué cosa es lo que principalmente nosotros tenemos en el país? Una economía primaria exportadora, pero también orientada a servicios y a producción de obras públicas, ¿no? por decirlo así. Pero del otro lado tenemos, por ejemplo, un sector informal que es del 70%, ¿no? Que es el segundo más alto de América Latina, ¿no? luego de Honduras. Yo quería colocar acá unos videos que luego lo podemos mencionar, ¿no? Yo considero que para poder trascender de este problema económico, nosotros tenemos que aceptar este hecho. Nosotros tenemos que aceptar el hecho de que la política se ha empezado a convertir en un problema que es un factor disruptor del modelo económico. De un lado, como digo, tienes una economía sumamente abierta, con muchas facilidades para la inversión, pero del otro lado, en lo que es reglas de derecho, libertad de la corrupción, ¿no?
intervención del Estado, por ejemplo, para pedir coimas a gente que viene de fuera, un sector informal que no genera empleo. Lo que tú tienes es una contradicción radical entre crecimiento y desarrollo. O mejor dicho, tienes riqueza económica con pobreza política. Y lo que se consideró durante 25 años es que tú podías mantener este sistema hasta el infinito sin que ambos colapsaran. Y hoy día están empezando a colapsar. En marzo de este año, por primera vez la pobreza monetaria ha aumentado en el país. Por primera vez en los últimos 15 años. ¿Qué cosa nos dice este dato? Que si tú considerabas que el problema peruano era de crecimiento, por supuesto, el crecimiento se basa en la inversión. Más inversión es más crecimiento. Por lo tanto, más crecimiento, ¿qué cosa es? Menos pobreza. Hoy día, la ecuación que decía más crecimiento igual menos pobreza se ha roto. Se ha roto. ¿Por qué? Porque esa pobreza política, esa corrupción, falta de confianza en las instituciones, falta de reglas de derecho, falta de políticas públicas adecuadas que resuelvan los problemas del país, se están convirtiendo ya en un impedimento estructural. Entonces, y esto es un poco lo que nosotros hacemos desde la carrera de ciencia política, es reflexionar en torno a políticas públicas, políticas de desarrollo, cómo resolver los problemas del Estado. Hoy día, el tema de la economía podemos decir que ya está prácticamente saneado. En el Perú tenemos una agenda pendiente que tiene que ver principalmente con la lucha contra la corrupción, con la eficiencia del Estado y con una nueva relación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil que supere ese paradigma de los 90, ese paradigma de que todo se resuelve solamente a través del crecimiento o a través de la economía. Eso ya se acabó. Eso ya se ha acabado en el mundo hace 20 años. Lo que pasa es que acá lo estamos descubriendo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy distinta. Y por eso hablaba al principio del choque cultural inverso. Es decir, nosotros acá estamos teniendo ciertos debates que en el mundo ya se dieron hace 15 o 20 años. ¿No? Hace 15 o 20 años el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial dijeron que con apertura económica solamente no ibas a resolver los problemas. Necesitabas buena gobernanza, necesitabas transparencia, necesitabas lucha contra la corrupción. Entonces, esto quizás lo que yo estoy diciendo para un público extranjero no sea algo tan nuevo, quizás sería algo bastante obvio. Para nosotros no lo es en el sentido de que nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip, así como se cambió en los 90, para empezar a entender y revalorizar el papel que debe tener el Estado, un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado que provea servicios públicos buenos, un Estado libre de la corrupción, para poder generar esto que yo hablaba en un principio, ¿no? Convertir el crecimiento en desarrollo, convertir los medios en fines, ¿no? Yo quiero concluir solamente diciendo una cosa, para que quede este aspecto claro. El crecimiento es económico, el desarrollo es humano y social. No confundamos ambas cosas. La frase desarrollo económico es, a mi juicio, una trampa lingüística. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es la relación entre los medios y los fines y quién es el actor que media entre ellos, que a mi juicio es el Estado. Esta es una discusión, repito, que no es nueva, pero que quisiera yo colocarla en la mesa porque yo creo que es algo que se tiene que difundir para empezar a debatir sobre términos realistas cómo resolver los problemas en nuestro país. Muchas gracias.